Nos acompañan en el panel de transformación digital empresarial, cómo acelerar el proceso en su organización, Ricardo Martínez, líder de compañías como CIU y vicepresidente con experiencia en innovación, digitalización y desarrollo de negocios, de más de 20 años en servicios financieros, tecnología y emprendimiento digital, con impacto y resultados en diversos países de la TAM. Ingeniero industrial, Executive MBA de IE España, MBA en negocios digitales y especialista en mercadeo de TEC de Monterrey, México. También nos acompaña Andrés Felipe Ortiz, líder de servicios de tecnología con experiencia en diseño e implementación de servicios digitales, de más de 20 años, principalmente en industrias como servicios, financial service, telco y utilities, focalizado en la región de la TAM. Señores de Expofinanzas, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar hoy acá con ustedes. Comparto el panel con el señor Ricardo Martínez Álvarez, el señor Andrés Felipe Ortiz, fundadores y CEO de Octans Digital Service y DC Big Data. Es un gusto para nosotros y, ante todo, quisiéramos hoy hablar sobre transformación digital empresarial y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo acelerar este proceso? ¿Cómo acelerar este proceso en su organización? Y para eso empecemos a preguntarle a Ricardo qué es transformación digital y cómo afecta este proceso en las organizaciones de hoy. Gracias, Germán. Bueno, pues hay que empezar por decir que la transformación es un proceso continuo y constante, y por tanto la transformación digital es un proceso en el que estamos abocados, de hecho, hace mucho tiempo. No es un proceso de ahora, no es una situación contemporánea ni coyuntural del COVID, ni mucho menos. Por eso nosotros solemos hablar mucho dentro de Octans de la aceleración de la transformación digital, porque la transformación digital ya la estamos viviendo tanto empresas como individuos en el día a día. Y todos de alguna manera hacemos algo para enfrentar ese proceso de transformación. Yo diría que la mejor forma de definir transformación digital es referirse a la capacidad que tiene un individuo o una comunidad o una empresa para explotar la tecnología y buscar en lo posible que dicha explotación sea mucho mayor a la que cursa o a la que ejecuta. Y en ese caso, en las empresas es muy aplicable el concepto de aceleración de la transformación digital, y es más buscar que ese proceso en la empresa que está trabajando en un proceso de transformación digital acelere de manera exponencial. Es muy conocido por todos que el tema de uso y de desarrollo de herramientas tecnológicas es parte de lo que digamos, compete, digamos, el tema de transformación digital, pero nosotros solemos pensar que es más un proceso que desarrolla tres ejes: la estrategia, la cultura y la tecnología de la operación. Y que los tres tienen que estar hablando y encadenados para poder considerar que en realidad una compañía está desarrollando un proceso de transformación digital. Ok, muchas gracias, Ricardo. Andrés, ¿cuál debería ser los elementos o las herramientas de medición de un buen avance en la digitalización y en el proceso de aceleración de estos procesos, como nos lo plantea Ricardo después de su intervención? Claro, parte de lo que nos ayuda a medir una correcta transformación digital es los resultados. A nosotros nos gusta utilizar mucho el modelo del MIT, principalmente porque ese modelo ya es una investigación muy madura que lleva varias empresas que son líderes en el mercado, que han venido siendo seguidas de cerca para el grupo investigador, y ya nos arroja cómo efectivamente se ven los resultados a través de la transformación digital. Básicamente son dos elementos. El primero es que tienen un aumento en la rentabilidad de su operación, y segundo, tiene un mayor nivel de ingresos. Entonces, si usted como compañía dentro de esa industria está viendo cómo a medida va aumentando de alguna de estas dos variables pegado a su proceso de transformación digital, usted puede considerar que está teniendo el nivel de éxito que espera. Parte de lo que nos arroja también el estudio es que, por supuesto, hay unos niveles de agilidad, hay unos niveles de transparencia, y que uno lo puede mover en diferentes ejes.
pero caer en el error de pronto decir que estoy en un proceso de transformación digital por la cantidad de procesos tecnológicos que estoy haciendo o por la cantidad de pronto de elementos parecidos como googleísticos, creemos que es un error. Ahí la investigación es totalmente clara, es unos indicadores financieros donde hay un cambio significativo en los mismos. Ok, perfecto. ¿Qué efectos produce la cultura y la estrategia, o cuáles son los pilares que uno debería considerar en la transformación digital? Ahorita Ricardo lo dijo de manera particular y habló de la estrategia y habló de la cultura. ¿Cómo se impactan esos dos Sí. elementos dentro del proceso de transformación y cómo esos elementos organizacionales deben concebirse para realizar un proceso de aceleración de esta transformación digital y los procesos de innovación? Ricardo. Bueno, yo creo que lo que hay que tener presente en el, digamos, en el proceso, y allí, digamos, me voy a apoyar en esta lámina que se está viendo en este momento en la pantalla, es pensar que, como decía hace un rato, hay una perfecta coexistencia entre la tecnología y los procesos ejecutados en la organización con la estrategia y la cultura. Y en general, lo primero que hay que decir en este tema es que la transformación digital es una estrategia, no es un proyecto, no es un proceso que arranco hoy y termino en un año, no, es parte del modelo estratégico que quiero desarrollar como compañía. Entonces, el proceso de digitalización tiene que ser parte fundamental de la forma en cómo desarrollar, por eso se integra directamente a la estrategia. Y dentro de ese proceso, es importante también hablar de la cultura, y es intencional en esta lámina en particular, en este gráfico en particular, pensar que la cultura está en la parte de abajo porque es el soporte de todo el proceso. Eh, digamos que hoy no es un gran descubrimiento decir que la cultura es fundamental para el proceso de transformación digital, pero lo que sí es importante mencionar es que de alguna manera sí es el soporte único y fundamental del proceso. Yo lo doy siempre con un par de ejemplos para dejarlo más claro. Yo puedo ser una compañía que entra en un proceso de aceleración de mi digitalización y lo que hago es contratar a 3 cracks, como se dice hoy en el mundo del emprendimiento digital, venidos de compañías exitosas, de, no sé, ex Google, ex Rappi, ex Uber o algo parecido, y los inserto dentro de mi plantilla. Si esas 3 personas no llevan como parte de su proceso la transformación cultural, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que esas 3 personas van a liderar proyectos que, si no los acompaña la cultura, no van a lograr salir adelante. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es que el equipo camine, y es en eso digamos que los equipos caminan a la velocidad del más lento. Por ende, si tenemos personas que no se digitalizan, es probable que nuestra compañía al final, en el proceso de gestión de digitalización, pues vaya más lento que lo que esperamos. Entonces hay que trabajar mucho el tema de la cultura, de la digitalización de la cultura, de la creación de conceptos de desempeño en tribus y del trabajo, digamos, colaborativo. Y alguna serie de valores que son importantes y que, como decía Andrés hace un rato, están claramente explícitos en la investigación de MIT y que nosotros, digamos, hemos tropicalizado para Latinoamérica, pero que en general pues son valores y habilidades que debe haber en una cultura como tal. Ok. Andrés, usted nos habló ahorita de métricas y nos hablaste un poquito de los conceptos de tecnología. Es entendible que el uso de herramientas tecnológicas lo podríamos identificar como transformación digital, o el uso de herramientas tecnológicas es un elemento que usamos o subutilizamos y que requerimos tener criterios mayores desde el punto de vista de estrategia y de cultura para lograr una optimización de esos recursos que hoy se tienen. Sí, ahí parte de lo que usualmente sugerimos en las compañías es que tengan un ecosistema tecnológico, uno, guiado por el tipo de industria que son, y dos, simple. Muchas veces se desgasta mucho en comprar herramientas muy complejas o herramientas muy bien nombradas, pero su utilización tiende a ser bajo.
Hoy en día, parte de lo que viene con el costo tecnológico no es solamente la adquisición, sino el mantenimiento. Entonces, muchas veces en una compañía compro diferentes software, cada uno con diferentes bases de datos, con diferentes esquemas, y cada vez va robusteciéndose más el grupo de tecnología que tenga que mantener esas aplicaciones. Parte de lo que nosotros sugerimos es que uno, acorde con su tipo de industria, busque un ecosistema tecnológico, primero que sea completo, porque a veces no cuenta con todos los elementos, pero que a la vez sea muy liviano. Hay ciertas metodologías como WARP, por ejemplo, Wide Angle Rationalization Protocol, que permite racionalizar los ecosistemas tecnológicos. ¿Para qué? Para que sea más fácil de mantener el tiempo y muy automatizable. Entonces, tareas tradicionales como los backups, las redundancias, ese tipo de cosas, ya hoy en día hay muchos robots que los pueden hacer muy fácilmente. Lo otro es la oportunidad de explotación de tecnología. En el pasado, nosotros se sentaban el grupo de estrategia de la compañía o el grupo de marketing o el grupo de producto y decían, no, tengo que sacar este website o quiero sacar esta campaña, quiero hacer esto. Y teníamos que hacer un gran plan para producir tecnología. Hoy en día, con las herramientas cloud o con algunos de los aceleradores, los paquetes industrializados, uno junta 2 o 3 cosas y puede tener un prototipo en semanas. Parte de lo que viene es que muchos de los robots hoy en día pueden construir software. Entonces, parte de lo que tiene una compañía que tratar de ganar es ese time to market, esa velocidad para crear esos prototipos y explotar correctamente la tecnología. Por supuesto, parte de lo que uno tiene que tener también poner en perspectiva es que todo su grupo humano tienda a sumar más valor, incluido el grupo de tecnología, no un área de soporte, sino que permita crear tecnología que se mantenga más fácilmente en el tiempo, que no implique una inversión demasiado alta en tecnología, pero que sí sea rápida de sacar cosas que exploten más al cliente, que impacten más al cliente y con ello pueda uno construir de manera más tranquila la experiencia del mismo. Puede uno hacer un journey map donde uno entienda qué tiene que poner por cada uno de sus canales de comunicación o sus formas como atrapo. Adicional a esto, el uso de la tecnología tiene que ser medido para empleados y para clientes. Todas estas relaciones son importantes porque son las métricas que te van a permitir cuánto trabaja la gente o cuánto usa los diferentes productos los clientes. Esas métricas y esos insights y esos hallazgos son lo que una compañía puede aprovechar para optimizar más y tener mejores tiempos de entrega a los clientes. Ok, perfecto. Entendiendo que la transformación digital es un proceso de mejora continua, es un proceso de transformación interno, y entendiendo que ese proceso de transformación tiene que ver mucho con la cultura, la estrategia, la experiencia del cliente, la experiencia de los mismos empleados en sus procesos y en su organización. Ricardo, ¿quién debería liderar este tipo de procesos en una organización? ¿Quién es la persona más apta o que podría generarle una aceleración en estos procesos? ¿El CEO, el CEO o qué persona debería llevarse a cuestas todo este tipo de procesos en la organización? Bueno, yo le diría que, digamos que como en toda empresa, pues es circunstancial, por supuesto, cada caso es particular, pero en una generalidad diría que es muy importante que el CEO sea un líder del proceso porque lo tiene que insertar, como decía hace un rato, en la estrategia. Pero hay diversas formas de hacerlo. Algunas compañías deciden tener un líder de transformación. Nosotros pensamos que la mejor forma, sin duda, es que más que tener un líder de transformación, es tener alguien que te ayude. Entonces puede ser que ese líder de transformación, digamos, sea un buen motor interno, digamos, como una especie de promotor y de empuje del proyecto en una primera etapa. Y dije proyecto intencionalmente porque es una estrategia, pero digamos que como una primera etapa puede ser un buen proceso. Sin embargo, esa persona en el tiempo se contamina y vuelve a entrar, digamos, en un proceso natural que no le permite, digamos, darle continuidad a la innovación de la estrategia. Por tanto, yo creo que siempre es importante tener ayuda y buscar a alguien externo también. Entonces, yo diría que la respuesta tiene partes. Lo primero es, sin duda,
en la primera fase es el CEO, el que tiene que estar muy convencido. Eso no significa que el CEO tiene que ser muy techy, ni que tiene que ser el mago de los gadgets, ni que tiene que saber de tecnología. No. Lo que tiene que tener es clara convicción de que hace parte de la estrategia y que, por ende, como decía Andrés hace un rato, se monta toda la estructura de medición de los KPIs y los OKRs válidos para que el proceso sea medible, claramente, y pueda ser traqueado. Sobre todo porque una cosa que tiene que tener uno muy, muy clara es que el tema de transformación digital se mide de una manera simple y es en el P&L. Al final no hay sino dos formas de medir, no hay sino dos formas o dos resultados que puede obtener uno en el proceso de transformación digital. O mejoras la eficiencia operativa, con lo cual mejoras tus costes, o mejoras tus ventas porque mejoraste la relación con tu cliente. No hay otra forma y por tanto eso es un resultado al final en la utilidad. Entonces, ese proceso tiene que ser sin duda algo que esté en la convicción mental del CEO, que de pronto con ayuda de una persona que haga el eje también. No mencioné además intencionalmente a la persona de tecnología. No porque no sea importante, por supuesto es un eje fundamental, pero él es el responsable de la arquitectura y de la parte tecnológica dentro de las tres circunferencias que yo mostraba hace un rato. Entonces, él no puede ser responsable del todo. Él es el responsable de su ecosistema y de que su ecosistema sincronice con la cultura y con la estrategia. Es difícil encontrar que la persona de tecnología logre esas otras dos fases y tampoco sería su responsabilidad en un principio. Entonces, insisto que la respuesta es circunstancial, pero la primera, sin duda, es el CEO, es el motor fundamental. Andrés, entendiendo un poquito el concepto de las plataformas, las herramientas tecnológicas y el insumo principal que hoy en día, pues básicamente todos consideramos como es los datos y los procesos. ¿Qué papel juegan los datos en los procesos de aceleración y de transformación digital, entendiendo que ya hay bancos que se dedican a utilizar la transaccionalidad como un insumo para la venta a terceros? Entendamos un poquito cómo hacemos que este proceso de uso de la información se convierta en un elemento de transformación digital. La información siempre ha sido importante y en el ser humano en diferentes momentos de la historia nos lo ha mostrado. Yo a veces pongo el ejemplo de que hasta los cavernícolas miraban a las estrellas con ganas de predecir el futuro. Ahora bien, hoy en día a veces nos afanamos en N cantidad de cosas. Tener los estados financieros a tiempo, los cierres, y eso puede ser un afán dentro de la compañía. Pero la realidad es que las compañías de pronto dentro de este estudio del MIT que hemos mencionado o dentro de estos maestros digitales que pueden ir un poco más allá, ya son compañías que entienden cómo van a cerrar sus estados financieros a fin de año, inclusive cómo están proyectados 5 años adelante. Entienden cuáles son las diferentes alternativas que tienen cuando insertan un nuevo producto o cuando montan una estrategia. Luego, parte de la invitación a las diferentes compañías es hay que efectivamente captar información de todo lado. Hoy en día, cuando utilizas un software, cuando utilizas tu ERP, cuando entras a tu computador y te logueas ante la red, ahí hay información. La importancia de explotar la información es para que te sirva hacerle seguimiento a cada uno de los elementos. Montar una página web sin la cantidad de tracking para entender qué personas están entrando, cómo están entrando, qué es lo que ven, qué es lo que no ven, es una desventaja hoy en día. Hay un ejemplo que a veces la gente no se preguntaba cómo Donald Trump fue que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Hay un documental que dice que Cambridge Analytics tomó gran cantidad de información del pueblo estadounidense para que él tomara buenas decisiones sobre cómo iba a influenciar en ellos. Lo mismo tienen que hacer todas las personas de la compañía. Es decir, uno, para entender qué es lo que ocurre con los empleados. Dos, qué es lo que ocurre con sus clientes. Poner todos esos insumos, montar un data lake claro que permita tener ese nivel de información y volverla útil. Porque no es de hacer la tarea y llenar la información como llenábamos bodegas de archivos. Es información disponible que yo pueda optar a través de unos grupos que pongo a nivel de cada una de las áreas, en donde esos laboratorios de información son los que sacan los hallazgos que hay en la compañía, van a hacer de manera diferente, saber qué es lo que viene haciendo bien en el tiempo y qué es las cosas que tiene que dejar de hacer.
Ok, perfecto, Andrés. Ricardo, entendiendo un poquito que como lo hemos podido identificar hasta el momento, hay tal vez tres elementos importantes en todo el proceso de transformación digital y de aceleración digital, que son el conocimiento, las personas y los recursos. ¿Cómo es que estos elementos se convierten, se conjugan para poder construir esos medio ambientes digitales o esos procesos de aceleración digital, e inclusive cómo una empresa de medianos ingresos, una pyme por decirlo de otra manera, pueden llegar a estos procesos de transformación si no tienen capacidad económica para adquirir conocimiento del mercado, para traer esos cracks que tú lo planteaste anteriormente. Pues, ¿cómo lo hace una pyme o cómo lo hace una mediana empresa para llegar a tener acceso a este tipo de procesos? Eso es una pregunta bastante chévere porque de alguna manera eh, yo creo que la gente tiene el paradigma de pensar que transformación digital es invertir en tecnología y seguramente hacer un esfuerzo económico siempre importante para una organización. Eh, yo creo que el método lo que propone es exactamente lo contrario. Lo que propone es que uno siempre tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, al final, no tiene mucho que ver con cuánto tengo, sino más bien otra vez con la convicción estratégica que tengo de ejecutarlo. Evidentemente, el que más tiene puede comprar pues un Rolls Royce, el que tiene menos pues podrá comprarse un Toyota y el que tiene poco tendrá que comprarse un coche usado. Eh, en el mundo de la tecnología pues podría pasar algo parecido, pero no significa que tener el Toyota o el coche usado signifique que sea malo o que no cumpla los objetivos y las necesidades. Y eso es fundamentalmente lo que hay que entender. Por eso el factor fundamental es combinar la estrategia y la cultura. ¿Por qué? Porque yo en la estrategia voy a poder determinar realmente cuál es la utilidad que le puedo dar a las herramientas, cuál es el valor que puedo producir a mi cliente o a mi organización dentro del proceso que estoy digitalizando. Y por ende, la cultura lo que me va a permitir, con esa claridad meridiana en mente, es poder desarrollar esas herramientas. Y el tema es simple, es que, digamos, en cualquier ejemplo de utilización de tecnología, eso se expresa claramente. O sea, eh, no sé, la marca, una de las marcas más importantes en ERPs tiene claro que cuando alguien implementa un ERP de su marca, utiliza en promedio el 20%. O para no ir muy lejos, pues todos sabemos el ejemplo del Excel. O sea, todos sabemos que en el Excel usamos una fracción de sus utilidades, pero pagamos por todo. Entonces, en el caso de las pequeñas y medianas empresas pasa algo similar. Podemos encontrar la herramienta adecuada. No tenemos que comprar el gran ERP, no tenemos que comprar la gran herramienta. Hoy por hoy, con todas las herramientas que hay en la nube y la gran cantidad de aplicaciones y servicios que hay en la nube, en los diferentes servicios, pues tenemos acceso a multitudinaria cantidad de opciones para resolver un problema. Lo que tenemos es que ser asertivos de encontrar cuál es la que va con nuestro ecosistema y cuál es la que nos hace más eficientes, pero desde costes variables bajos hasta grandes inversiones. ¿Cuál es la que me corresponde? Eso lo determina la estrategia. Entonces, eh, ese factor es fundamental. Eso quiere decir que una pequeña y mediana empresa, claro que puede hacerlo. Entonces, una cooperativa puede lograr tener un nivel competitivo tan alto como el de un gran banco si logra encontrar el ecosistema acorde para lo que necesita desarrollar y para las necesidades que quiere resolver en sus clientes finales o en sus usuarios internos a nivel de eficiencia operativa. No va a haber, digamos, una gran diferencia demostrada. Y el mejor ejemplo que yo siempre doy para eso, para comparar eso, es un startup. Los startups normalmente tienen tecnología de punta y normalmente no hacen grandes inversiones en grandes estructuras tecnológicas. Evidentemente las hacen a la medida de su capacidad porque están comenzando y porque están demostrando un negocio. Y cuando llegan a ser exitosas y tienen crecimientos exponenciales, pues obvio, en ese momento empiezan a hacer inversiones a su mayor capacidad. Pero Rappi no arrancó invirtiendo millones de dólares al año. Rappi arrancó invirtiendo miles de dólares, porque eso es lo que tenía cuando arrancó. Entonces, y así pues todos los casos son iguales. Entonces, lo que hay que entender es que yo puedo construir mi ecosistema de acuerdo a mis proporciones, a mis condiciones y a mi cualidad. Y eso es parte de lo que yo creo que un tercero sí me puede ayudar a hacer. Porque normalmente yo entro a una organización y me estructuro dentro
de esa organización, me meto en su cultura y empiezo a crear paradigmas y criterios que me cuesta trabajo resolver y que no soy capaz de romper. La ayuda de un tercero siempre es importante porque ayuda a romper ese tipo de paradigmas y a encontrar formas de hacer que esa eficiencia en una pequeña o mediana empresa, por la pregunta, pues sea aplicable, ¿no? ¿Cuál sería un consejo adecuado para un empresario para poder acelerar su proceso con los recursos que tiene y con las herramientas de las cuales dispone sin necesidad de traer recursos nuevos o hacer grandes inversiones tecnológicas? Ricardo. Sorry. Creo que Andrés iba a decir algo. Si quiere, Andrés. No, parte de lo que tiene que tratar de fundamentar primero es su punto de estrategia y cómo va a utilizar mejor lo que tiene. O sea, el primer punto de partida es tener un total claridad sobre cómo está midiendo. Uno de los temas que son casi que gratis es generar cultura, explotarla de una mejor manera. Ahí es donde cada persona va a poder hacer las cosas de la mejor manera acorde con el ecosistema. Pero parte de lo que puede ser un error es negarse a tener esos conocimientos, o sea, negarse a que alguien lo guíe y le ponga como cuáles son los principios con los cuales puede iniciar. Ok. Yo diría para complementar eso que creo que si el proceso está decidido y como dice Andrés, está monitoreado, va a pasar. Eso es como cuando yo quiero tener, no sé, voy a irme a otro concepto diferente que no tiene mucho con, digamos, una directa relación, aunque sí la tiene, ¿no? Pero digamos, cuando hace 30 años tomábamos la decisión de enfocarnos en el tema de servicio y decidíamos que el servicio fuera. Si yo salgo y digo como verbo que es que esta compañía tendrá siempre un excelente servicio y pues no ejecuto de conformidad y no mido y no lo introduzco dentro de la estrategia, no va a pasar. Pero si yo decido que se inserte dentro de la estrategia y lo mido de conformidad, empiezo a generar una cultura alrededor del tema. Algunos más rápido, otros menos rápido en la medida que sepan cómo impactar además la cultura para que esa velocidad ocurra, que es parte de lo que sí es un secreto importante en este momento, y es que sí necesitamos que los procesos de cambio ocurran mucho más rápido porque la necesidad y la pandemia, por ejemplo, nos ha exigido que la velocidad de respuesta hoy por hoy pues sea mucho mayor. Y si no lo hago yo, alguien lo va a hacer. Y si no lo hago, pues igual la gente no me puede comprar. Entonces al final o lo resuelvo o lo resuelvo. Pero en general yo diría que también es decisión, ¿no? Al final es un factor de decisión el que prima dentro de la ejecución real, ¿no? Ok. Entendiendo que todos estos recursos son claros y claves de todo el concepto de estrategia, cultura, ¿qué podríamos decir que no es transformación digital? ¿Qué no es aceleración del proceso de transformación digital? Uy, pues muchas cosas. Yo diría que no es comprar tecnología. Eso es lo primero que hay que quitarse la casa. Eso no es comprar tecnología ni llenarse, como dice uno coloquialmente, de juguetes. No, eso no. Eso en la metodología de MIT le llaman a eso fashionismo. Eso no es, por ejemplo. No es poner a una persona que sea responsable del tema. Tampoco lo es. Tampoco es contratar, como me decía hace un rato, a 3 cracks. Tampoco lo es. Pero probablemente todas esas son cosas y son herramientas que en algún momento pueden servir para el proceso. Entonces yo diría que esos son ejemplos de cosas que no son y que evidentemente tenemos muy metidos en la cabeza y que hay que luchar contra ellas. Ahora, te puedo decir lo que sí es. Yo creo que lo que sí es, y creo que he sido enfático y lo hemos repetido tanto Andrés como yo varias veces, pero hay que repetirlo. Es una estrategia. Es parte del proceso estratégico de la compañía. Entonces, en la estrategia podré determinar cuáles son los modelos y las herramientas y el equipo que necesito y la forma de impactar la cultura y seguramente la operación y la forma en que quiero que la operación se pactada para que al final la relación con el cliente, que es el factor fundamental, mejore, sea por el ingreso o por la eficiencia operativa. Ok. Andrés y Ricardo, ya para concluir, sería importante valorar cuáles son los criterios fundamentales que debería uno usar en un proceso de valoración
de quién es la persona indicada o quién es el consultor o quién es el equipo indicado para que me acompañe en un proceso de transformación digital y en su aceleración. O sea, ¿cuáles deberían ser el ABC de ese equipo que voy a acompañar? Parte de lo que uno desea es lograrla o sacarla del estadio en los primeros 30 segundos. Lo primero es tomar la decisión, ¿cierto? Como de pronto lo hemos planteado, arriesgarse. O sea, hay muchos consultores que te van a decir que saben de transformación digital. Parte inclusive de los malos consejeros, a veces son los mismos productores de tecnología. Es fácil encontrar un letrero donde diga, usted quiere transformación digital, compre este ERP, o usted quiere transformación digital, compre este CRM o este software de digitalización. Entonces, parte de lo que es importante es, hay mucha información afuera por eso nos gusta el MIT, porque ha sido muy financiada, es difícil competir contra eso. Hubo N cantidad de diferentes organizaciones y empresas que le metieron dinero ahí. Ahora bien, parte de lo que ocurre es que a veces te dejas aconsejar de ciertas personas que aparentemente no te van a llevar, pero tú vas a madurar. O sea, el tiempo te va a dar una serie de elementos para tener un mejor criterio de cómo vas avanzando. Hay gente que dice, oiga, yo voy a hacer agilismo y me voy a meter por Scrum, pues tiene una verdad a medias, pero esos impactos en la cultura van a ir rindiendo frutos. Muchas veces cuando yo voy al médico, yo no sé si es bueno, regular o mal, pero las referencias entre otras personas o la serie de credenciales que van saliendo ahí te van a determinar cuál médico o cuál coach va a ser más interesante. Nosotros, ¿qué buscamos? Uno, tener en estos elementos de negocio algo donde tú puedas medir el detalle tu éxito o tu fracaso de la estrategia. Lo segundo es que con la gente tienes que tratar de entender qué es lo que hacen el día a día para poder medirlo de una manera más tranquila. No es de sacar el que no usa el computador, es de meter en el esquema cultural dónde está la estrategia y cómo estoy yo agregando valor y medirlo a través de tecnología. En la parte tecnológica, todos los fabricantes son buenos. Es cuáles son las que se adaptan a mi parte de industria. ¿Cuál podría ser un buen referente mundial? Traten de entender quién lo hace muy bien en el mundo para ver todas esas mejores prácticas y ponerlas e incluirlas. Y lo otro es tratar de hacer las cosas un poco más simples, procesos menos burocráticos, procesos más digitalizables, menos impresión, más seguimiento. Creo que es parte de lo que puede llevar a que esos primeros pasos den muy buen éxito. Ricardo, entendiendo estos valores que nos está planteando Andrés, ¿cuál considera usted que debe ser esas habilidades, valores o recursos que uno debería tener en cuenta para establecer esos parámetros o principios y cambios culturales para que permanezcan y perduren en el tiempo como un proceso de mejora continua y de transformación permanente en la compañía? Pues mire, hay varios valores, pero yo voy a mencionarle de pronto tres que son, digamos, importantes. El primero es, hay que pensar que una organización que busca un proceso, acelerar un proceso de transformación en general, en este caso pues digital, tiene que tener mucha autonomía. Una compañía que no tiene autonomía de decisión está muerta. Y eso nos pasa mucho. Mientras más grandes y más cadenas burocráticas tengamos, pues es más complejo tomar decisiones. Pero hay que luchar contra eso y hay que buscar que haya mucha autonomía. ¿Por qué? Porque eso va de la mano del segundo valor, que es el tema de la capacidad de innovación o de la innovación como una forma de vida y de una cultura. Si hay innovación y si yo logro que la gente empiece a pensar que sus ideas tienen valor y pueden ser representadas dentro de la organización, pues hay que darles autonomía para poderlas ejecutar en algún nivel. Entonces, el segundo valor, que es la innovación, tiene una directa correlación con la autonomía.
hay que empoderar, o sea, la autonomía se refiere mucho a empoderar, a dejar que la gente decida en el frente, porque al final el frente es el que tiene la razón con el cliente, es el que sabe lo que él quiere y cómo se siente, y es el que tiene las ideas para poder innovar, que es el segundo valor. Y yo diría que hay uno tercero que también son varios, porque nosotros propendemos por desarrollar al menos 6, pero diría uno que es importante, que es la transparencia. La transparencia también es muy importante porque cuando yo, por ejemplo, quiero crear una cultura ligada a los datos y a la data, a la explotación de los datos, el proceso de desarrollo, si no somos transparentes y no permitimos que la gente entienda lo que está pasando, es muy difícil que se empoderen o que innoven. O sea, una organización en la que yo no sé para dónde vamos claramente o no sé qué es lo que estamos diciendo claramente, difícilmente me va a apoyar en una idea si es que mi idea no hace sentido dentro de la estrategia. Entonces, tiene que haber mucha transparencia de arriba abajo y de abajo arriba. La transparencia no solo tiene que ver con el tema tradicional de compliance y de la ética y los valores, no, tiene que ver mucho más con que de verdad seamos abiertos, con que permitamos participar a la gente dentro de los procesos y dejemos saber también lo que estamos viviendo, lo bueno y lo malo, para que la gente se pueda nutrir de eso y también pueda tomar decisiones y pueda desarrollar su propio, digamos, talento, digamos, dentro de la organización. Yo diría que esos son 3 ejemplos. Nosotros trabajamos con, como decía hace un rato, con más valores, pero esos son 3 ejemplos de valores que son importantes y fundamentales dentro de una cultura que quiere acelerar un proceso de transformación. Ok. Ante todo, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy con ustedes. Y ya para terminar, me gustaría cerrar con un elemento o un cuestionamiento frente a, hoy en día, pues básicamente un 20% de las empresas dicen que están trabajando en digitalización, pero tan solo un 10% tienen resultados concretos o plausibles o palpables. ¿Por qué no son más ese porcentaje? ¿Por qué no se ve por qué no impacta de manera mente más clara esos procesos y esos esfuerzos que se desarrollan? ¿Y a qué se debe esa baja sensibilidad de los resultados después de tanto esfuerzo? Parte de lo que de pronto tú sacas esa estadística, lo primero que uno debería pensar cuando la oye es de dónde sale, ¿cierto? ¿Cómo fue que llegaron allá? ¿Es alguien externo que te ve desde afuera y toma una serie de parámetros y te evalúa? Inclusive a mí me gusta también una cifra similar que sacó Gartner, donde decía que en Estados Unidos y Europa el 84% de los proyectos de Big Data fallaban, porque ambos tienen esa similaridad, son ejemplos de digitalización. Entonces, parte de lo que ocurre no es que tú falles de una manera catastrófica, es que no estás llegando a los resultados. Inclusive si recordamos en la primera pregunta es ¿cómo lo mido? Pues obviamente por un crecimiento en los indicadores. Parte de lo que limita que esos indicadores se disparen es tu capacidad para innovar rápidamente. Lo primero que ocurre es que voy a correr un proyecto, sí, voy a correr 2, 3, voy a correr 10 proyectos, 20 proyectos, 30 proyectos. Ahí es donde la compañía empieza a sentirse limitada. Y nosotros teníamos una frase que a veces usamos mucho en Latinoamérica que es, no, es que necesito tener foco en estos 2 o 3 proyectos. Pero eso no va a disparar un crecimiento significativo en tus indicadores de negocio. Entonces, parte de lo que tiene que ocurrir es que cuando uno ve esas cifras, ¿por qué de pronto el nivel de éxito es limitado? Porque nuestra capacidad para innovar y para gestionar múltiples iniciativas es también limitada. Parte de lo que otro también nos ocurre es que cuando nos vemos al espejo, como personas o como empresas, tomamos una idea de pronto un poco subjetiva. Es difícil mirarnos al espejo y decir, oiga, qué cantidad de arrugas que tengo o cómo estoy de gordo. Y yo lo vivo a veces con mi entrenadora personal. Se acerca uno al gimnasio y esa mujer sí le va a decir a uno, oiga, está gordo aquí, le falta hacer acá, no se baje la trotadora. Lo mismo ocurre en estos temas de digitalización. Yo creo que mi ERP funciona bien. Yo creo que mi data center está muy chévere. Está muy bien. Yo creo que mi gente hace un muy buen esfuerzo. Pero si alguien de afuera, de pronto con más criterio, te permite
poner esos puntos flacos que tienes con un plan de trabajo un poco más juicioso, donde puedas tú tener un diagnóstico un poco más objetivo, por supuesto ahí va a haber un cambio de mejora en menos tiempo y más impactante. Ok, perfecto. Ricardo, ya para concluir entonces, ¿cuáles son los parámetros que tú consideras que debe considerarse en ese acompañamiento o en esa coach de los procesos de digitalización y de aceleración en una empresa? Bueno, nada, pues yo creo que lo que hay que pensar es que uno no tiene la respuesta siempre como organización. Entonces, lo primero es que uno tiene que tener una mente abierta a ser crítico, a ser criticado, tanto dentro de su equipo, que eso es parte de uno de los principios que decía hace un rato, que es transparencia. Y por eso, dentro de ese contexto, yo diría que lo importante es que dinámicamente yo pida ayuda. Yo creo que eso es súper importante. Tengo que pedir ayuda a mi equipo, tengo que pedir ayuda a mis jefes, a mis mentores o a quienes estén encima mío dentro de la estructura. Si yo soy el CEO, pues probablemente pueda ayudar, pedir ayuda a mi directorio o yo qué sé, a mis accionistas. O eventualmente pedir ayuda a un tercero, que eso es fundamental, creo yo, para poder generar dinámica. Ahora, el tercero no me va a resolver el proceso, entonces el siguiente parámetro que tengo que tener presente es que ese tercero debería ayudarme en el tema, sobre todo en el tema cultural. Y yo siempre insisto en eso. Entonces, un parámetro de esas mentorías fundamentales es la gente que yo tengo es la que tiene que cambiar la cultura. Entonces yo oigo mucho que a veces dicen, bueno, es que eso lleno de viejitos, eso lleno de señores que no cambian, eso. Y es verdad, yo lo entiendo, yo lo he hecho y he liderado organizaciones y puedo decir con certeza que uno a veces cae en esos comentarios de desespero, pero eso es lo que tienes en tu cultura y tu cultura y esa gente te han llevado hasta ahí. Entonces, lo que tienes que tratar es de transformar a esas personas y ayudarles, pedirles que participen, convencerlas de que se monten en ese proceso. Y para eso la ayuda siempre es un factor, creo yo, fundamental, porque yo ya estoy sesgado, yo ya tengo paradigmas cuando estoy dentro de una organización y ya hice parte de esa cultura y ya me interesé eso. Entonces yo diría que ese es el factor fundamental. Hay que tener claro que el parámetro más importante de medición y de evaluación y desarrollo dentro del proceso es la cultura. Ok. Entonces, finalmente, nos quedan 3 ejes sobre los cuales tenemos que actuar. La estrategia como eje básico, la cultura y apoyarnos y soportarnos en la optimización de los recursos tecnológicos, apalancando ese proceso de transformación y de innovación recurrente y de mejora continua progresiva para poder llegar a un mejor estado. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad que nos han dado en la noche de hoy. Vale, Germán. Muchas Ustedes, gracias. gracias. Hablamos. Claro que sí. Hasta luego. Chao. Gracias.